Puede buscarlo en su Biblia o puede también verlo en la pantalla. Y nos dice este hermoso versículo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la bendición que me das de predicarla. Habla en nuestras vidas en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Y que tú, mi Dios, seas glorificado hoy y siempre. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada comenzamos sobre este tema de los beneficios de la oración. Y rápidamente hablamos que orar es hablar con Dios. Es indispensable que oremos constantemente. Y también la oración tiene muchos beneficios. Y por eso de ahí sacamos el tema, los beneficios de la oración. Siempre en estos principios de año enfatizamos la importancia de la oración, la importancia de la palabra de Dios. Ya hicimos sobre la palabra de Dios. Miramos, ¿verdad? En primer lugar, el primer principio, o mejor dicho, el primer beneficio que miramos fue que Dios nos escucha. Pero debemos de entender que toda oración debe hacerse en el nombre de Jesús, como dice Juan 14, 13 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí miramos que se ora a Dios Padre para que Dios sea glorificado, y así hay más seguridad de ver la respuesta. Muy rápido, porque eso ya lo consideramos. Segundo, en este beneficio debe haber arrepentimiento, como nos dice el Proverbio 28-23. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, los pecados no confesados estorban la oración. El arrepentimiento lleva a la confesión de los pecados, y también podemos decir que el arrepentimiento genuino garantiza el favor de Dios, como nos dice este versículo. También miramos que se debe orar conforme a la voluntad de Dios, ya que el primer versículo dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Dios será hecho. Pero hay que considerar que debe ser conforme a la voluntad de Dios, como dice el versículo inicial. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. Diga, su voluntad. Qué importante es entender la voluntad de Dios. Aunque tenga fe y ore bastante, si no es la voluntad de Dios, no va a suceder. Aunque diga el canto que fue mueve la mano de Dios en su palabra viva, sí, la fe puede mover la mano de Dios cuando es su santa y buena voluntad. Amén. Digamos que es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es indispensable sujetarnos, entender que la voluntad de Dios es lo que determina, y cuando es su voluntad, Dios obra. Ese es el primer beneficio. Dios nos escucha. Segundo beneficio es Dios nos da poder. Y poder primeramente en este beneficio para salvación. Romanos 10, versículo 9 al 10 y el versículo 13 nos dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Es una promesa. Esta oración de arrepentimiento, esta es la oración de conversión, esta es la oración que se realiza cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador. Una vez me encontré un testigo del error. Dice: ustedes dicen que hay que aceptar a Cristo, que hay que confesarlo como Señor. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Cómo que no está en la Biblia? Aquí está. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres la fe en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué sucede? La persona será salva. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
y esta promesa, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es un versículo que Pablo usa, trae de Joel, donde dice que el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Aplicado al Señor, no el Señor Jehová, no el Señor Padre, sino el Señor Jesucristo, que es lo que Dios Padre estableció para ellos. Por eso podemos decir lo siguiente: la primera oración es para salvación. Esa oración Dios la escucha de cualquier persona. Cualquier persona que ora arrepentido, Dios lo escucha. Amén. Es la oración que Dios no rechaza. Siempre la va a contestar, siempre la va a escuchar, siempre y cuando la persona lo haga de corazón, con un arrepentimiento genuino. Por ello, se debe creer en el corazón, como nos dice aquí, y confesar a Jesús como Señor, no como Salvador. También, pero primero es Señor de nuestra vida. Por eso que una persona dice: me arrepiento de mis pecados, creo que Jesucristo murió por mis pecados, resucitó, te confieso como mi Señor. Esa persona es salva en ese momento y se le otorga la promesa de la vida eterna. Qué interesante, ¿verdad? Qué hermoso lo que Dios hace. Y no tiene que hacer nada más en ese momento. No tiene que hacer buenas obras para ser salvo. Solamente arrepentirse y hacer la oración del pecador, arrepintiéndose y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque mire, es una oración que siempre Dios va a responder. Amén. Siempre Dios la va a responder. Hoy en día se necesita gente que anden predicando este evangelio. Por eso yo admiro y oro por estas personas que andan en las calles predicando el evangelio. Ahora, si usted no tiene tiempo de hacerlo, pero en la calle lo puede hacer en su trabajo, lo puede hacer en su familia. ¿Cuántos familiares, compañeros de trabajo tenemos que no han aceptado a Cristo, que están sin Dios y sin esperanza? Por eso es nuestra responsabilidad decirles que oren a Dios para perdón y Dios les da el poder para salvarlos. Y no solamente ese beneficio que Dios nos da, el poder cuando oramos, también nos dice la Escritura que Dios nos da sanidad. La sanidad es incluida en la oración. Santiago capítulo 5 versículo 14 al 15 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esta es la siguiente oración. Beneficio al orar, Dios da el poder para sanidad. Mire, es interesante que este versículo nos dice que se debe pedir ayuda. Se debe pedir a otros que oren por uno. A veces hay gente que hacen las cosas no correctamente, las hacen mal. O sea, piden que otros oren por ellos, pero ellos no oran. ¿Sabía que hay gente así? Y cristianos, gente que conoce de Dios, piden oración, pero ellos no oran. Y hay otros que oran y tienen su necesidad, pero no piden oración, cuando es la Biblia nos dice que debemos de hacerlo. A veces algunos lo hacen por vergüenza, otros quizás lo hacen por orgullo. Entiendo que a veces da vergüenza platicarle a alguien mi problema, porque muchas enfermedades, situaciones, da pena que otros se enteren de uno, pero hermano, es un beneficio cuando usted está pasando por una dificultad, por una situación difícil. Y usted sabe de personas que oran, que buscan de Dios. No cualquier persona lo puede hacer, porque usted tiene que ver el testimonio de aquella persona. Imagínense una persona que tiene un mal testimonio, que es criticona, murmuradora, maldiciente. Usted se siente con libertad de pedirle que ore por usted. Usted tiene que ver los frutos. Si ve que aquella persona busca de Dios, que persona genuina, cristiana, a estas personas son las que debemos de acercarnos, decirle: ayúdenme a orar, ayúdenos a interceder, ayúdenos. Por eso la Escritura aquí nos dice
¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quienes, a los ancianos de la iglesia, que serían los líderes, que sería el pastor, que sería aquellas personas que buscan de Dios, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A eso se refiere. Se debe orar. ¿Cómo se debe orar? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, porque dice, póngale aceite en el nombre del Señor. O sea, no ore por una persona nada más. Oro por, Dios mío, sánalo. Está bien, pero siempre tiene que ser sánalo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es el fundamento, Él es el nombre sobre todo nombre. A Dios así lo estableció, y de esa manera debemos acercarnos a Él. Porque mire, la oración con fe trae resultados. ¿Qué nos dice aquí el versículo? Y la oración de fe salvará, o sea, sanará al enfermo, y el Señor lo va a levantar. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, siempre y cuando se arrepienta de ellos. ¿Sabía usted que muchos pecados son causas, muchas enfermedades son causa de pecados no confesados? Alguien una vez hizo una evaluación y dijo que el 90 y tanto % de las enfermedades son cuestiones, son producto del alma. ¿Y qué es el alma? Donde están nuestras emociones, sentimientos, mente, pensamientos y voluntad. Entonces, y ahí concuerda, porque cuánta gente está enferma y no sabe lo que tiene. Le hacen todos los exámenes posibles y muchas veces no se determina, la ciencia no encuentra el problema. Aunque a veces, aunque sí esté enfermo, no crea que aquí en Estados Unidos, aunque tengan la mejor tecnología, acercan a las enfermedades, a las situaciones. No acercan todo el tiempo. A veces andan adivinando. Pero hay gente que no es su enfermedad, no es su dolencia por algo físico, sino algo espiritual, algo de su alma, algo emocional, y muchas veces pueden ser pecados que han cometido, no confesados, que lo están arrastrando a eso. Mire, ¿cómo se llama esa enfermedad? Me vino a la mente, pero no quiero mal pronunciarla, pero es cuando los huesos se van desgastando. ¿Cómo se le llama? Osteoporosis, ¿verdad? ¿Sí están familiarizados con esa enfermedad? Pues la Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos. La envidia. ¿Y qué es carcoma? Carcoma es cuando el hueso se va, que viene siendo esta enfermedad. Pero ¿qué causa a algunas personas que sus huesos se desgasten? La Biblia dice, la envidia. Si hay pecados que desgastan, hay pecados. Dice el salmista, mientras encubrí mi pecado, no sané, y los confesé y recibí sanidad. O como dice el versículo que anteriormente hablamos, que el que encubre su pecado, ¿qué sucederá? No va a prosperar, no va a recibir sanidad, no va a avanzar, no va a recibir bendición. Tiene que haber una confesión. Por eso la oración con fe trae resultados. Cuando se hay arrepentimiento, cuando hay confesión, cuando se pide ayuda. Oremos los unos por los otros, es importante. No sea egoísta y nada más ore por usted. Ore por los demás, ore por aquellos que conoce y aún los que no conoce. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta maldad. Mirábamos el otro día con mi esposa la película que había salido en el cine de Sonido de Libertad. ¿Sí se acuerda? Que hubo los canales de Disneylandia, Amazon, Netflix, no quisieron tomarla porque estaba muy fuerte, donde presenta la verdad. Pero bien que presentan narcotraficantes, serie de narcotraficantes, de pecado, de homosexualidad, y todo eso sí lo presentan, pero algo que habla de la realidad que está haciendo el mundo, no lo presentaron, hasta que Amazon se atrevió, y Amazon es el que usted puede verla allá en Amazon, y hasta en español la puede ver en Amazon, si tiene ese programa, si tiene esa aplicación. Pero qué triste la realidad de cuántos niños, 150 billones de dólares al año generan
los que trafican con niños, los que los venden, no 150 millones, 150 billones de dólares generan al año. Decía en esta película, dice, la droga es maligna, es mala, pero la droga la vendes una vez ese paquetito por $1,000, por así decirlo. Pero al momento se consume y ya no hay más ganancia. En cambio, un niño lo puedes vender, lo venden hasta 10 veces al día. Para que hombres y mujeres perversos, sucios, malévolos, abusen de ellos sexualmente. Y por eso hay el mal negocio que las drogas. ¿Y sabe cuál es el país donde más se trafican los niños? Estados Unidos. Aquí los traen. Y aquí, entre nosotros, quizás en el vecino allá, se están traficando niños. ¿Cuántos oran por esto? ¿Cuántos oran por estos niños que nos han arrebatado de sus padres? ¿Cuántos oran por estas niñas que sus 5, 6 añitos, 8 años les quitan su inocencia? No una vez, las violan seguido. ¿Quién está orando por ellos? Nadie, casi nadie. Entonces, ahí es donde tenemos que orar por libertad, por justicia, por misericordia, por estos niños de la calle, estos niños que son vendidos como objeto, como mercancía. Orar por otros, orar por los necesitados, orar por estas personas que sufren, por los matrimonios que sufren, por las familias que sufren, por los jóvenes que están, personas en los vicios. Hay que orar por libertad, por salvación para estas personas. Porque Dios escucha. Dios escucha. Y como decía un hermano, y si Dios no escucha, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Si Dios me sana, gloria a Dios. Amén. Si no me sana, gloria a Dios. Amén. Pero hay que orar por otros. Amén. Es muy importante entender esto. Miren, Dios, cuando oramos, nos da poder para victoria. Amén. Cuando usted y yo oramos, hay victoria, hay poder. Amén. Miren lo que dice. Vamos a estar mirando en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. La primera parte del versículo 36 nos dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Mire, reconocer a Dios como el Señor de todos. Porque aquí es lo que hizo Elías. Ya usted conoce la historia, y si no la conoce, rápidamente. Elías, un profeta de fuego, un profeta atrevido, él desafió al rey de que sus profetas hicieran algo, que Dios que respondiera por el fuego, en el holocausto, en el sacrificio, de cada quien iba a agarrar un becerro, ese iba a ser Dios. Los profetas de Baal, que eran 450, prepararon el becerro y empezaron a danzar, a gritar, a cortarse, pidiéndole que su Dios contestara, y nada. Pasó una hora y nada, al mediodía y nada. Y Elías se burlaba de ellos. Imagínense, tremendo de Elías. Decía: griten más, porque ha de estar sordo. Griten más, porque ha de estar dormido y hay que despertarlo. Griten más, porque quizás se está cubriendo los pies. Imagínense hasta eso. O sea, cubrirse los pies es que fue al baño, como usaban túnica, y cubrirse los pies cuando a eso se refería. O sea, de estar en el baño y no puede hacer. Así se burlaba Elías. Tremendo, ¿no? Y lo dejó, y después nada, no pasó nada. Pues no iba a pasar nada, porque esos dioses falsos nunca iban a contestar. Y aunque el diablo quisiera contestar, Dios le iba a decir: tú te me sientas, no haces nada. Aquí yo me voy a glorificar, porque el diablo podía haber hecho eso, pero ahí Dios lo detuvo de una manera u otra. Entonces, Elías ora para tener con ese poder, y mire cómo dice: Jehová, Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Israel. Hay que reconocer que Dios es el Señor, es el Dios de todos. Amén. Segundo, dice: y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Se debe someter a Dios en humildad, no con prepotencia.
Este hombre tenía razones para presumir la unción y el respaldo de Dios que Dios le daba. Pero que él se humilla, dice que yo soy tu siervo. La palabra siervo es tu esclavo. Yo dependo de ti, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, yo no soy nadie. Dice, y además dice, todo lo que estoy haciendo es porque tú me lo dijiste. Era obediente. No es como hoy en día, cuánta gente prepotentemente oran a Dios creyendo que no recibimos un no por respuesta y que tienes que contestar. No, estos hombres se humillaban ante Dios. Este hombre, en una ocasión, vinieron a arrestar los 50, un capitán con 50. ¡Ey! Y burló, de una manera burlona, demandante, grosera, le dice el capitán: ¡Hey tú, profeta! ¡Hey varón de Dios! Dice el rey que venga. Y a él no le gustó el tono. ¿Y sabe qué hizo? Si yo soy profeta de Dios, descienda el fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. ¿Qué cree que sucedió? Descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Después el rey vuelve a mandar otro grupo de 50. Y el segundo capitán con 50 no aprendió la lección del orgullo, de la prepotencia del otro, y vino también con arrogancia y amenaza. Y le dice otra vez: ¡Hey tú, varón de Dios! Y otra vez el líder dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti a tus 50. ¿Y qué sucedió? Otra vez. El rey vuelve a mandar a otro, pero este tercer capitán fue inteligente, se humilló, se inclinó y dijo: Señor, por favor ven con nosotros, te pedimos el rey. Y entonces ya el Espíritu Santo le dijo a Elías: ve con él. ¿Se da cuenta? Este hombre que tenía el poder, que hacía descender el fuego del cielo, que hacía que la lluvia no cayese y lloraba para que lloviese, bueno, Dios le da ese poder, se humilla delante de Dios. Y que yo, tú, sí. Acuérdese, el título de todo hombre y mujer que sirve a Dios, que está en el ministerio o en la vida cristiana, el título principal, único que debemos nosotros usar es siervo. No es reverendo, no es doctor, no es apóstol, no es profeta, maestro ni pastor. Porque muchos quieren que con esos títulos encandilar y presumir el título. Hoy en día ya me he escuchado decir que mucha gente en nuestro distrito están estudiando, qué bueno que estudian sus maestrías, sus doctorados. Ya tenemos varios doctores, pero como decía el hermano Demetrio Bazán Jr., que en su ministerio de oración una vez nos regañó, ya le he dicho, pero lo voy a volver a repetir para los que no lo han escuchado. Un día llegó a la reunión de pastores y mencionaron, ¿no? Pues que el doctor fulano de tal, o sea, cristianos, pastores que han tomado un título de doctorado, o sea, ya es doctor, son reverendo, doctor, reverendo, pastor y apóstol y profeta. Hay unos que se ponen todos esos títulos. Y dice este hermano Demetrio Bazán, que ya está con el Señor, dice: qué triste que aquí en el distrito hay muchos doctores y todas las iglesias enfermas. Y en parte tiene razón. Hay hoy en día una apatía, una indiferencia, una carnalidad en muchas iglesias. Pecado. ¿Y de qué sirven los títulos? En cambio, el título que yo me debo de presentar ante otros: soy siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Pablo así se presentaba, aunque era un teólogo, un erudito, sabía 3 idiomas o más idiomas, era un intelectual. ¿Y cómo se presentaba él? Siervo de Jesucristo. Amén. Pedro, ¿cómo se presentaba? Siervo de Jesucristo. Hay que ser humildes. Al humilde Dios lo levanta, al soberbio Dios lo derriba. Por eso el día me busca y yo soy tu siervo. Qué bonito, ¿verdad? Siervo. Entonces, ¿cuál título debo poner yo en mi tarjeta de presentación? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Aunque a veces también se puede tomar por otro lado, ¿no? Pero en fin, mire, la oración
debe ser persistente. Respóndeme. Mire cómo ora Elías. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Persistió. Respóndeme 2 veces. Y luego lo que hizo ese profeta fue tremendo. Él partió el becerro, le puso 12 piedras, lo puso ahí, le puso la leña. Después mandó que echaran agua y se llenó toda, hicieron una zanja. Yo sé, ese becerro, la leña, todo estaba mojadísimo. Lo mojó. Y cuando clama, se humilla y clama, respóndeme, Jehová, respóndeme. Ahí es donde nos dice la palabra de Dios que vino fuego del cielo y dice que consumió hasta el agua, lambió todo lo quemó, quedó todo deshecho, todo, o sea, no hubo muestra ni de los huesos, todo. O sea, era un fuego tan poderoso porque venía de Dios que todo, o sea, no quedó nada. Porque ya veo hoy en día, cuando usted quema a alguien o algo, con huesos, verá que el hueso casi no se destruye. Pero ahí ese era un fuego tan poderoso que ni cenizas dejó. Ese es el fuego de Dios. Que está bien que está a nuestro favor, pero no en contra. Porque imagínense, dice Hebreo, que nuestro Dios es un fuego consumidor. Amén. Pero la oración debe ser persistente. Hay victoria en la oración. Entonces dice, cayó fuego del Jehová y consumió el holocausto. Miren, ¿qué consumió? El holocausto. ¿Qué era el holocausto? Los becerros, el becerro despedazado. O sea, con todo y huesos. Y no solamente los huesos también. ¿Qué también consumió? La leña. ¿Qué también consumió? Las piedras y hasta el polvo. Y aún lambió el agua que estaba en la zanja. O sea, todo lo desintegró. ¡Wow! ¿Se había escuchado de un fuego un fuego que consume las piedras? Pues ese es el fuego de Dios. Amén. Por eso, hermano, hay que estar del lado de Dios para que ese fuego no caiga sobre nosotros. Y orar para que otros se arrepientan y no caiga sobre ellos. Y miren, ¿y qué sigue después de esto para la victoria? Se debe dar gloria a Dios por la victoria. Dice el versículo 39. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Quién es el Dios? Nuestro Jehová de los ejércitos. Aunque otros anden en pos de otros dioses, nosotros, como decía el canto que mi esposa nos trajo hoy, nosotros alabaremos ¿a quién? El nombre de Jehová. No importa cuál es el poder que la gente tenga, nosotros tenemos el poder de Dios, aquellos que oran. Por eso, mire, la oración tiene poder. Amén. La oración hace milagros, la oración es algo tan poderosa. ¿Sabe quiénes son los verdaderos hombres? No aquel hombre alto, simpático, bien musculudo o bien fornido que trae una metralleta, una espada. No, ¿sabe quién son los hombres de verdad? Los hombres poderosos, los que se arrodillan delante de Dios en oración. Esos son los poderosos. ¿Se acuerda que le mencioné de Guillermo George Muller, un hermano inglés que hizo una obra y que mencionaba de que él seguía persistiendo en la oración y que eso no lo iba a detener? ¿Se acuerda? Mire, déjeme lo que encontré rápidamente. Este hermano George Muller, él nació en el año 1805 y murió el 10 de marzo de 1998. Durante su vida, miren, no voy a hablar toda su vida, pero su papá era un preparador de impuestos. Qué interesante que ya se hacían impuestos en ese tiempo. Y lo mandó a un instituto cristiano luterano, porque él quería que fuera pastor y él no quería ser pastor. Y lo mandó y se salió y anduvo en drogas, en vicio, en todo. Y después su papá, como tenía el dinero, lo sacó de la cárcel porque cayó en la cárcel y lo volvió a mandar al instituto. De ahí no sales hasta que no seas pastor. Wow. Él quería que fuera pastor. Bueno,
al final él se convierte a Cristo y no solamente fue pastor, es uno de los hombres en la historia del cristianismo con una labor para los niños increíble y una fe tremenda. Mire, durante su vida este hombre fundó y dirigió una organización que rindió refugio a más de 10,000 huérfanos. ¿Cuántos? 10,000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diariamente. Para cuando llegó a ser adulto, formó el hábito de leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Un hábito que yo, gracias a Dios, aprendí a los 16, 17 años. Pero ¿sabe cuánto? Yo la leo una vez al año. ¿Sabe cuántas veces la leía él? 4 veces al año. Wow. Y de rodillas. Imagínense, de rodillas leía la palabra de Dios este hombre ya en su... Imagínense ese hombre, 4 veces y de rodillas. Ese hombre, bueno, nació, no era inglés, era alemán, pero después se fue a Inglaterra a hacer la obra, era alemán. Pero mire, encontré esta información que le han titulado Una vida de confianza en el Señor. Este era un hombre que confiaba en el Señor con una fe tremenda. A pesar de todo esto, dice, Müller nunca solicitó apoyo financiero ni se endeudó. Ok, pues vamos a entrar. ¿Cuántos huérfanos ayudó? A más de 10,000 huérfanos. ¿Cuántos establecimientos de escuelas levantó? 117. ¿Que dieron clase cristiana? ¿Cuántos? A 120,000 niños. Y nadie le ayudó económicamente. Ni pidió préstamo. ¿De dónde cree que venía todo? De la respuesta a las oraciones que hacía este hombre. Mire, muchas veces recibió donaciones de alimento no solicitadas, solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. O sea, él no pedía, él le pedía a Dios y Dios se encargaba. Müller oraba constantemente para que Dios tocara el corazón de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión bien documentada, se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados en la mesa, a pesar de que no había nada para comer en la casa. Un montón de niños, miles de niños, no hay comida. ¿Y qué hacían? Se sientan y empiezan a dar gracias por los alimentos. ¿Cuántos han hecho eso? Bueno, usted nunca, aquí en este país usted nunca ha tenido problema de alimentos. Antes, por el contrario, nos sobra el alimento. Amén. Hay que orar para que no nos haga daño tanto que comemos. Cuando terminaron, entonces imagínense el cuadro. Cientos de niños, no hay alimentos, pero están dando gracias a Dios por los alimentos. En ese momento, cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos, y el lechero les dio mucha leche fresca porque su cargo se abrió frente al orfanato. ¿Quién abrió? ¿Verdad? ¿Dios? Bueno, Dios no mandó un ángel o algo. Pero mire, qué casualidad. Y según la historia de este panadero, él había hecho muchos panes para llevarlo a la corte, a gente importante. Pero como se le quemó poquito, para allá los de alta alcurnia, allá la gente fresa, curufa, poquito quemadito, y ahí está tan rico quemadito, ¿verdad? A mí me gusta que quemen poquito, que la pizza esté quemadita, que el bolillo esté poquito quemadito. No tan quemado, ¿verdad? Pero esto, y por esa razón, ya era pan. Ahora, ¿por qué? Ahora, no quiero que ese panadero era un experto, trabajaba para gente de la corte, gente rica. Pero ese día se le quema, poquito.
¿Quién se lo quemó? Otro ángel travieso estuvo, ¿no? Y pues, para no despreciarlo, se acordó. ¿Quién le hizo acordar que allí cerca estaba un orfanato de niños que no tenían que comer? Dios. Y fue y les entregó el pan. ¿Qué casualidad? ¿No fue casualidad? Que va el lechero con bastante leche para repartir a todo el pueblo y se le avería el camión. Y ya cuando se arruina, la leche no puede mantenerse mucho tiempo porque se echa a perder y ¡pum! ¿Y ahora qué es? ¿Se va a perder la leche? Ah, pero mira, aquí quizás necesita. Y entrega la leche. Comieron pan con leche. Amén. Y no fue la única vez. Todos los días así vivía este hombre de fe. Y todos los días. Nunca. La historia dice, nunca les faltó nada. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que oraba. Un hombre que oraba, que clamaba a su Dios, que creía en su Dios. Y Dios le daba ese poder. Dios escuchaba y le daba victoria en muchas áreas de su vida. Y hay muchas historias, anécdotas. El tiempo faltaría pero en otra ocasión le comparto más anécdotas de este hombre de Dios. No recuerdo si era el mismo, pero creo que era otro. Después lo voy a buscar bien. Había un cristiano que oraba tanto en Inglaterra, que la reina de Inglaterra le tenía más miedo a ese hombre que oraba que a un ejército. Ella decía, yo le tengo más miedo a este hombre que ora que a un ejército. Porque era un hombre de poder. Lástima que se me fue el nombre. Creo que no sé si era él mismo, pero ha habido muchos en la historia. Hombres de fe, hombres de oración, hombres que apagaban fuegos, que hacían que descendiera fuego. O sea, es tremendo lo que sucedía. Tercer beneficio. Dios nos cuida. Amén. Amén. Dios nos cuida. Amén. Mira lo que dice, cuando hay aflicción. Santiago 5:13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe de hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Puede usted cantar alabanzas cuando está afligido, cuando está triste, cuando está abrumado, cuando está tensionado, cuando está en problemas? Es difícil. Pero eso hay que primero hacer ¿qué? Oración. Porque la oración nos ayuda a que nuestro ánimo se levante. Estoy triste, estoy afligido, estoy agobiado. Me tengo que arrodillar en vez de murmurar, de criticar, me arrodillo y empiezo a clamar a mi Dios. Señor, aquí estoy, ayúdame. Ten misericordia de mí. Ven a mi socorro, levántame mi ánimo, levanta mi situación. Y acuérdense que Dios escucha, Dios levanta al que lo hace de corazón. Y después que hemos orado y Dios nos da esa alegría, porque eso es lo que debe causar la oración. El resultado de la oración, uno de los muchos resultados, es que da gozo, da alegría, da contentamiento, da felicidad. Porque si usted ora afligido y termina de orar afligido, es que algo hizo mal. Debe haber cambio de actitud cuando oramos. Si yo oro triste, cuando termine de orar, me voy a levantar alegre, porque eso causa la oración. Ese es nuestro Dios. La presencia de Dios trae gozo, trae alegría. Y ya cuando he orado, viene la alegría. Ahora, ¿qué debo de hacer? Cantarle a mi Señor, alabarle y adorarle, porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. Amén. Cuando hay aflicción, Dios nos cuida. Dios promete que oremos. Ore, no se lamente, ore. Mire, los problemas siempre van a existir. Los problemas siempre van a estar. Y qué triste de hombres y mujeres que tienen problemas en su matrimonio, en su familia, con los hijos, en su trabajo. Y no buscan de Dios, que conocen de Dios, que saben que hay poder en la oración.
y mejor se lamentan, se autovictimizan y se ponen a llorar, se ponen rebeldes, dejan de congregarse, se dan por vencidos y el diablo aprovecha y los hunde más y más y más en ese lodo cenagoso de los problemas. Cuando la solución está en doblar rodillas, cuando la solución está en ponerse a orar y clamar a Dios y decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy, te necesito. Amén. Amén. Pero prefieren sufrir, prefieren no congregarse, prefieren estar levantando y luego en los medios de comunicación ponen su triste, miserable vida. No, los cristianos no debemos de tener una triste y miserable vida. Los cristianos debemos tener una vida alegre, en victoria, en poder, porque servimos a un Dios de poder. Amén. Pero si no obra, si no lee la Biblia, la vida de este cristiano va a ser triste y miserable. Por eso hay que orar. La oración hay poder, hay poder. Amén. Porque miren, las aflicciones son comunes. Siempre va a haber aflicción. En este mundo, dice el Señor Jesús, siempre tendremos aflicción. Pero sí que, ¿sabe qué nos dice Él? Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Amén. Nadie nos escapamos. Hablaba con un hermano mío y le dije: mira la diferencia de buscar de Dios, de estar con Dios y buscarle. Mira, los problemas te van a llegar a ti y me van a llegar a mí también. Pero la diferencia entre tú y yo, le di a entender, es que si tú no buscas de Dios, vas a estar solo contra el problema. Estás solo contra la aflicción. En cambio yo no estoy solo contra el problema. Yo no estoy solo contra la aflicción, porque de mi lado está Dios. Y con Dios haremos grandes proezas. Como dice el coro, el salmo: con Dios asaltaremos los muros. Amén. Con Dios venceremos, con Dios tendremos victoria, porque Él nos cuida, Él escucha. Por eso el consejo es: acércate a Dios, busca de Dios y verás que los problemas no van a dejar de parar, van a seguir viniendo los problemas, pero con mi Dios, en el nombre de Jesús, yo puedo vencer cualquier problema. Aleluya. Amén. Ore aunque no tenga fuerza, ore aunque no tenga ganas. Dice, hay un canto de la hermana Lili, ¿verdad? Que se llama Iglesia. Lo he escuchado estos días. Dice, habla del pueblo que ha dejado. Dice: saben más de telenovelas que de mi palabra. Saben más de los deportes. Hay gente que conoce todos los deportistas de México, todos ¿cuántos equipos hay en México? Ay, no van a decirlo. ¿Saben cuántos equipos hay en México? El Cruz Azul, que la América, que la Chivas, bla, 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 bla. Y saben todo, y saben los nombres de los jugadores, antiguos y muy modernos. Pero a ver, pregúntenles cuántos libros hay en la Biblia. A ver, ¿usted sabe cuántos libros hay en la Biblia? Pregúntenle de un personaje bíblico, pues nomás Jesús, y quizás Moisés, y quizás María, Pablo. Pero ¿qué de Jonás? ¿Qué de Enoch? ¿Qué de Matusalén? ¿Qué de Jared? ¿Qué de Noé? ¿Qué de Andrés? ¿Qué de Pedro? Otros que hicieron Elías. Saben más, dice este canto, más de telenovelas que de mi palabra. Se la pasan viendo telenovelas, se la pasan en el teléfono todo el tiempo googleando, siguiendo a youtuberos, siguiendo otra calle, y no dan un tiempo ni 5 ni 10 minutos para leer un versículo bíblico, un capítulo bíblico que beneficia, que alimenta, que fortalece. Qué triste, pero esa es la situación de muchos cristianos. Por eso cuando vienen los problemas, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque no busca a Dios, porque no ora, no lee la Biblia y no se queje. Usted mismo, si no busca de Dios, va a traer la bendición, se va a retirar, la protección de Dios se va a retirar y van a entrar los problemas, van a entrar las circunstancias negativas más fuertes y solo las va a enfrentar. Pero en cambio, cuando busca de Dios, con Dios Él va delante de nosotros, Él es nuestro guerrero, Él es nuestro poderoso gigante. Aunque gigantes, dice un canto, se encuentren allá, yo no temeré.
¿Sabe por qué? Porque conmigo está el poderoso de Israel. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene el socorro? No, yo no voy a invocar al monte de los dioses paganos, al monte Olimpo donde están los dioses griegos. No, yo voy a clamar al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que no dejará que mi cielo pare, que no dejará que yo termine, que yo claudique, sino que me va a bendecir, me va a ayudar a poder. No va a retirar los problemas, pero me va a ayudar a vencer los problemas. Y a veces sí los retira también. Pero a veces necesitamos los problemas. Dios permite que los problemas para tenernos a línea. Porque si no, de por sí, imagínense. El antídoto para vencer las aflicciones, ¿qué es? Orar. Orar. Orar sin cesar. Orar. Eso es el antídoto que tenemos que practicar. También Dios nos cuida cuando hay ansiedad. Cuando hay ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén. La Amén. ansiedad es un mal común. La tristeza lleva a la ansiedad lleva a la depresión. La ansiedad es un virus que afecta emocionalmente, físicamente y espiritualmente al ser humano. Pero mire, cuando oramos, ¿qué dice la Escritura? La ansiedad es un tormento, primero, muy grande. Los que han pasado por ansiedad, y a veces alguno que ha experimentado un poquito de ansiedad, sí, un poquito a veces nos descontrola. Imagínense con gente que ya están enfermas, que ya es un grado crónico de ansiedad. Se ora buscando la ayuda de Dios, echando toda vuestra ansiedad. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la promesa? Hay consuelo en la oración, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, amén. Él está dispuesto a escuchar a un corazón contrito y humillado en el momento que se humilla, que clama a Él. Por eso la ansiedad tiene solución. Sí, hay gente que toma medicamentos, no estoy en contra de ello, pero la oración también puede ayudarle a vencer la ansiedad, a vencer cualquier problema emocional que usted tenga, especialmente espiritual. ¿Por qué? Porque hay consuelo en la oración. Recuerde, no estamos pidiéndole al presidente de Estados Unidos, ni mucho menos al de México. Le estamos pidiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo es posible. Gloria a Dios, todo es posible. Gloria a Dios. Voy a creer. Por eso tenemos que hacerlo humillados. Humillados para poder tener. Pues hay consuelo en la oración. Amén. Y ya por último, en este último beneficio, cuando falta la paz, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y en ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa palabra, ¿eh? Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Aquí encontramos en este beneficio tres principios. Se ora a Dios persistentemente. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de oración. ¿Cómo? En toda oración. Segundo, ruego y con acción de gracias. O sea, orar con persistencia, rogar, seguir rogando y dando gracias, esperando en Dios que haga la obra. O sea, yo oro todos los días, ruego por esta situación y doy gracias porque sé que Dios me ha escuchado y que un día, conforme a su voluntad, Él va a hacer la obra. Yo solamente sigo esperando. ¿Qué hago el siguiente día? Sigo orando, sigo rogando y sigo dándole gracias para cuando Él se glorifique. Y si no se glorifica, le doy gracias porque en otras áreas se ha glorificado y seguirá siendo glorificado. Otro principio, orar con acción de gracias. Yo te agradezco por todo lo que tú has hecho, todo lo que haces
por lo que ya hizo ayer, orar por lo que está haciendo hoy y orar por lo que va a hacer mañana. Amén. Orar Amén. con acción de gracias, darle gracias por todo. La gratitud a Dios es tan importante, es un olor fragante, es una arma tan poderosa, es algo tan hermoso que nos conecta con Dios como un olor fragante delante de su presencia. Agradecerle por todo, por todo. Yo todos los días, aunque esté todos los días, aunque lo repita todos los días, no importa. Y durante el día le doy gracias por todo, le doy gracias por mi vida, por mi salud, por mi esposa, mis hijos, mi casa, mis carros, mi economía, todo lo que tengo, mi familia. Le doy gracias por ustedes también. ¿Sabía usted eso? Todos los días digo, Señor, gracias te doy por cada persona que se congrega en Templo de Benecer. Y si no quiere que ore por usted, así pues no venga a la iglesia. Pero mientras esté aquí, así decía mi pastor, mientras está en la iglesia oro por ellos. Se van, ya no es mi responsabilidad, ya es responsabilidad de otro pastor. Y es que van a otra iglesia. Y yo decía, tienes base de razón. Porque si van a otra iglesia, pues ya mi responsabilidad como pastor es orar por quién, principalmente por quién, por las ovejas que Dios tiene aquí en el Templo de Benecer. Pero también oro por los demás, porque también te doy gracias por todos tus hijos en el mundo entero. Y ahí incluye otros cristianos, pero hijos de Dios, no que se creen hijos, verdaderos hijos de Dios. Y Dios sabe quiénes son. Sí, amén. Y los que no son hijos de Dios, pido por su salvación a todos. Amén. Hay que darle gracias a Dios por todo. Sí. Y pues, por eso, que usted sepa, todos los días doy gracias a Dios por ustedes. Posiblemente no los mencionen por el nombre, pero Dios conoce su nombre. Dios sabe cómo se llama. Dios sabe quién es usted. Dios sabe su necesidad. Y oramos, no solamente que doy gracias por su vida, oro para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide en todo lo que hagan día tras día. Pero hay que darle gracias a Dios por todo. Amén. Y la paz de Dios, dice la Escritura, guardará el corazón y la mente. Amén. La paz de Dios guardará. Cuando usted ora afligido, en ansiedad, en cualquier situación emocional negativa que se encuentre, ora y se levanta cambiado, alegre, en paz, victorioso, es porque oró bien. Pero si se levanta igual o peor, es que algo está haciendo mal. Amén. No se levante hasta que no. Porque Dios escucha, Dios nos cuida, Dios nos bendice. Pero recuerde, hay que considerar siempre su voluntad y la obediencia y santidad que tenemos que tener delante de Él. Amén, amén. Ya para concluir, no olvidemos que orar es hablar con Dios, lo cual es indispensable que oremos constantemente, ya que la oración tiene muchos beneficios. Amén. ¿Sabe? Una de las cosas que yo todos los días, gracias a Dios, es, Señor, así empiezo. Te doy gracias por todas tus bendiciones. Señor, te doy gracias por todos el bienestar. Y te doy gracias por todos tus beneficios. Y todas tus maravillas. Eso no falta en mi oración todos los días. Gracias por eso. Y ya después especifico esas bendiciones, esos beneficios, ese bienestar. ¿Y cuáles son esos beneficios de estar? Primeramente, mi salvación. Lo más importante de la bendición, de los beneficios, es la salvación que Dios me ha regalado. Segundo, la vida, la salud. Tercero, mi esposa, mis hijos, mi hogar, mi familia. Cuarto, las cosas materiales, la comida, la bebida, el transporte, el techo, la economía, todo. Es beneficios que Dios nos da. Porque Dios es bueno. Amén. Nosotros no somos buenos, Dios es bueno. Y Dios quiere que seamos buenos. Amén. Dios nos escucha, nos da Amén. poder y cuida de nosotros. Amén. Amén. Él cuida de nosotros. Dice un canto, su palabra lo dice. Como dice también el versículo. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero hay que orar, hay que orar. Pero estos beneficios solo son para los que oran con la actitud correcta y miren, y conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hay que entender esto. Vuelvo a repetir.
estos beneficios son para los que oran con la actitud correcta. Hay gente que ora y no están orando correctamente. Tienen un testimonio, es tremendo, pero Dios conoce. Oran con la actitud correcta y también conforme a la voluntad de Dios. Si Dios no ha escuchado sus oraciones, aunque usted ore con la actitud correcta, acuérdese, será la voluntad de Dios. Que si no es la voluntad de Dios, lo que estoy orando. Eso es muy importante. Amén. Amén, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú eres santo. Y en este momento, gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que clamemos a ti, que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la circunstancia podamos estar aquí. Yo te doy gracias, Señor, por cada vida, por cada persona aquí presente. Yo te doy gracias por mi hermano, mi hermana, conocidos, gente que no conozco. Señor, te doy gracias por los que están aquí y yo te pido que tú los guardes, los bendigas, hagas la obra. Aquellos que no son salvos, te pido por su salvación, y aquellos que ya son salvos, Señor, que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en cada buena obra y creciendo en tu conocimiento, y que podamos seguir buscando de ti, acercándonos a ti, Señor, y haciendo tu voluntad. Levanta, Señor, que haya en nosotros esa hambre, esa sed, esa pasión, ese deseo de orar y leer tu palabra. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por cualquier necesidad que mi hermano, mi hermana tenga. Señor, oro por sus necesidades. Ya oramos por algunas, pero yo sé que hay más que tienen problemas, necesidades, peticiones, las cuales Señor, nos acercamos a ti, clamamos a ti para que tú te glorifiques de una manera especial. Y que nosotros podamos aprender a orar como es debido, correctamente, sometiéndonos siempre a tu voluntad, con humildad, Señor, así como Elías dijo, yo soy tu siervo, somos tus siervos, y si tú quieres, Señor, tú puedes obrar maravillas y sanidad y victoria en cada vida y en cada corazón. Así como aquel leproso le pidió a ti, Señor Jesús, que lo sanaras, y él dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y tú dijiste, sí quiero. Señor, si tú quieres, puedes glorificarte. Si tú quieres, puedes sanarnos. Si tú quieres, puedes obrar. Señor, lo dejamos en tu voluntad, lo dejamos ante ti para que tú te glorifiques en el tiempo oportuno, en el tiempo debido, conforme a tu santa y bendita voluntad. Y ahora, Señor, disponemos nuestro corazón para adorarte, para glorificarte y darte la gloria que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. El altar está abierto y vamos a adorar al Señor en este momento, porque Él es